Bueno, comenzamos la última sesión del día, este intenso día, y con una intervención, una ponencia titulada Las tres Cs del consumo. Consumo con conciencia, que será presentado por Rafa Ruiz, socio de APIA, intervendrán Brenda Chávez y Laura Villadiego. Que todos vosotros, nada. ¿Se nos oye sí? ¿Se nos oye no? ¿No veis los micrófonos que estarán llegando? ¿Estarán llegando para los micrófonos? O uno de mano. Sí. Con uno de mano. No va. Intenta. Ahora va. Hola. Se nos oye. Bueno, pues gracias por estar aquí a estas horas. Espero que tengamos una sesión, durará unos 3/4 de hora y que sea entretenida e interesante. Tengo conmigo a Laura Villadiego y a Brenda Chávez, que son dos periodistas muy relacionadas con el consumo. Antes que nada quiero que me contéis en un minuto lo que hacéis antes de vuestra nueva etapa, o sea, vuestra anterior etapa como periodistas. Bueno, ahora se oye. Laura, tú has estado... Una etapa. Tú has estado mucho tiempo en Asia trabajando. Cuéntanos un poco. Yo soy 10 años en Asia, acabo de volver hace 4 meses. ¿Quieres que te cuente lo que hice esos 10 años en Asia? Vale, en un minuto. 10 años en un minuto. Bueno, yo llegué allí, pues eso, en el año 2009. Primero llegué a Camboya. Y bueno, llegué un poco pues con esta idea un poco loca de ser periodista freelance. Cuando llegué allí tuve mucha suerte y pude empezar a trabajar para EFE, pero enseguida me empecé a interesar por temas de de cadenas de producción, de cómo se estaba produciendo aquello que después se consumía, ¿no? en países como el nuestro. Allí en Camboya, como sabemos, pues la industria textil es una de las principales industrias del país, pero también se estaban empezando a desarrollar muchas otras industrias más pues agrícolas, ¿no? Y tenían unos impactos socioambientales brutales. Entonces, poco a poco empecé cada vez a investigar más sobre ese tipo de temas y bueno, pues eso es lo que he hecho básicamente los últimos 10 años, investigar sobre industrias varias, pesca, aceite de palma, soja, azúcar, textil, electrónica y sobre cuáles son los impactos de todo aquello que nosotros consumimos cada día. ¿Me pasa el minuto? Combate, ¿no? Bueno, y fundar. Sí, y cuéntanos que creaste junto a Nazaret Castro y Aurora Moreno Carro de Combate. Cuéntanos qué es Carro de Combate. Bueno, Carro de Combate es precisamente un proyecto que nace de eso que yo empiezo a hacer en Camboya. En el que yo estoy viendo esas condiciones laborales en la industria textil y yo conocía entonces ya a Nazaret Castro, habíamos hecho una formación juntas y ella estaba cubriendo los mismos temas, pero en Brasil. Pero nunca se conectaban, teníamos la sensación de que nunca se hablaba de estas dinámicas de las industrias de forma global y pensamos que igual faltaba, ¿no?, este tipo de información y que los consumidores deberían tenerla. Entonces pues decidimos en 2012 fundar este proyecto de Carro de Combate, que fundamentalmente su filosofía es dar información a los consumidores de cómo se ha producido aquello que van a consumir cada día. Cuéntanos alguna de las últimas cosas que habéis publicado, por ejemplo. ¿Sobre qué temas? Una de las últimas cosas que he publicado es sobre cómo se están desarrollando los temas con la trazabilidad en la industria pesquera en el sudeste asiático, en Filipinas en concreto, y cómo estos sistemas en un principio estaban pensados para mejorar el manejo de los recursos pesqueros en esa zona y lo que están haciendo realmente es salvar la vida de muchos pequeños pescadores porque ahora ellos pueden estar conectados continuamente a los sistemas de rescate y también a sus familias. Y acabáis de publicar un libro que se titula Los monocultivos que conquistaron el mundo, impactos socioambientales de la caña de azúcar, eso es lo último que hemos publicado en Carro de Combate y la palma aceitera. Exacto. Que esto encaja perfectamente en el tema de la biodiversidad y de la pérdida de biodiversidad, que es el tema de nuestro congreso. Resúmenos en 2 minutos qué cuenta el libro. Pues me pone muy poco tiempo. Este libro nace precisamente de las investigaciones que hacíamos en Carro de Combate. La primera investigación en profundidad que hicimos en el proyecto fue sobre la caña de azúcar.
sobre la industria del azúcar en general, ¿no? Una parte muy importante fue la caña de azúcar y estuvimos visitando comunidades pues en varios países, en Tailandia, en Brasil, en Argentina, en Camboya, y estuvimos pues eso, ¿no? Simplemente documentando cuáles eran tanto los impactos sociales como medioambientales de esta industria, entre ellas los impactos de la biodiversidad. Luego, una investigación más en profundidad aún fue la del aceite de palma, que para esa investigación además añadimos parte de trabajo de campo en África, que esa industria tiene un impacto sobre la biodiversidad incluso mayor que el de la caña de azúcar, y luego añadimos el de la soja. Hicimos un poco, ¿no?, el combo de los tres, para nosotras, ¿no?, los tres grandes monocultivos que se han expandido durante las últimas décadas y que al final han conformado también un poco la industria agroalimentaria que nos provee hoy en día y que ha también determinado lo que estamos comiendo. Gracias, Laura. A ver, Brenda es una reencarnación. La Brenda Chávez que está ahora es una reencarnación de una Brenda Chávez anterior que yo conocí cuando trabajaba en El País Semanal. Cuéntanos tu vida anterior un poco para que vean ellos de dónde vienes. De esa parte de mi vida anterior bastante digna, porque yo no tengo un pasado tan interesante ni tan limpio como el de Laura. Yo vengo un poco como del mal, o sea, llamémosle. Ni siquiera consideré mucho tiempo que estuviese haciendo periodismo. Ocupé 3 años el puesto de redactora jefe en Vogue, durante 4 años y medio el de subdirectora en Cosmopolitan, y yo era periodista de cultura. Realmente me interesaba el proceso desde que algo es un boceto hasta que se convierte en realidad. Esa curiosidad por los procesos creativos y productivos me hizo darme cuenta que en la producción de muchos bienes de consumo y objetos culturales, que ya son bienes de consumo muchas veces, pues se producen unos impactos sociales y medioambientales brutales. Y entonces me empecé a plantear si eso se podía hacer mejor, si eso tenía que ser así. Y claro, eso me fue acercando a la sostenibilidad. Al final, pues bueno, empecé a documentarme, a investigar y a formarme en sostenibilidad para ver cómo esos procesos se podían hacer mejor. Y paralelamente, al ocupar esos puestos de responsabilidad en revistas femeninas, claro, yo tenía que tratar con mucho anunciante. En Vogue mucho de lujo y de locos de la moda, y luego en Cosmopolitan del mainstream, todos esos, pues bueno, esos Nestlé, Coca-Cola, esos grandes industrias alimentarias, mucha multinacional muy importante, y bueno, yo era muy formalita para prepararme mis reuniones, mis cosas, y al principio hacía búsquedas un poco aleatorias, iba encontrando una serie de abusos que se iban repitiendo, multinacional tras multinacional, y luego sector tras sector, que no parecían tan anecdóticos como nos hacían ver, sino que parecían más sistemáticos o sistémicos, y fui acumulando un montón de información. Luego esas búsquedas, claro, se hicieron mucho más profesionales, mucho más sistémicas, y ya investigando, llegó un punto en el que yo tenía tanta información de esos abusos corporativos en muchos sectores que al final tenían todos un modus operandi muy parecido, ¿no? Que es como pues el expolio de los recursos, el expolio de las personas, en según qué zonas también, depende de las industrias. Tenía tanta información de eso y tanta información de alternativas que hice un proyecto de un libro que cuando me aceptaron, pues me despedí de mi trabajo y empecé, o sea, tú esta vida de ahora. Estabas en el mundo cool y de repente... Bueno, cool. Que te encendió una lucecita, pero ¿hubo algún caso especialmente sangrante, por decirlo de alguna manera, que te hizo cambiar o que te hizo darte cuenta de esto así, no? Fue un proceso progresivo en el que yo me daba cuenta que no me dedicaba al periodismo, sino al marketing, en el que parecía que mis clientes no eran mis anunciantes y que no podías hacer ningún tipo de investigación de nada cuando yo ya empezaba a tener muchísima información. Entonces, a mí lo que me generó también fue como consumidora una reacción. En Vogue, por ejemplo, yo empecé a dejar de consumir muchas marcas, porque era como, uff, yo de esto no participo, pero luego eso se fue tendiendo en muchos más sectores. Algunas, se puede decir. Bueno, para decir todas, o sea, desde H&M, Inditex, Primark, bueno, en el Rana Plaza, que en 2013, bueno, ha sido la incidencia más grave en la historia de la moda, fue en 2013, murieron 1.134 mujeres y hubo 2.000 heridas, estaban produciendo Mango, Carrefour, Auchan, Benetton, con su publicidad multirracial, estaba produciendo ahí, y a Benetton tuvieron que pedirle que pagase porque se negaba a pagar sistemáticamente. Estaba también Primark, bueno, pues eso en el sector del low cost, pero luego te das cuenta que en el lujo
prácticamente se deslocaliza también la producción a partir de los 90, se está produciendo básicamente en los mismos sitios con unos materiales con otras calidades, pero prácticamente vienen de los mismos sitios y al final los vaqueros de H&M se están haciendo en el mismo sitio donde los vaqueros de Gucci y ahora porque ya están intentando eliminar una técnica que se llama el sandblasting, que es el desgastado de vaqueros. Bueno, eso produce una enfermedad de los trabajadores, es como la silicosis, como lo que tienen los mineros, que te hacen tener los alveolos rígidos y entonces el índice de vida de esa gente es mínimo, ¿no? Igual que en las tenerías, ¿no? Donde tiñen la ropa, pues muchas veces en Túnez, por ejemplo, que he citado ese tipo de instalaciones que realmente son agujeros llenos de tinte, donde hay chavales sumergidos hasta aquí, el índice de vida de esos niños es mínimo, porque están hasta aquí de cromo y de plomo todos los días con todos los tintes. Entonces eso de trabajar para una industria tan cool, no te has dicho tan cool, y darte cuenta que el cool no existe, pues yo creo que ya es bastante revelador. Y escribes un libro que se llama Tu consumo puede cambiar el mundo. Eduardo Galeano dice, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Esa es la filosofía del libro. El libro, que es una bomba y que os lo recomiendo a todos, tiene una primera parte en la que criticas todo esto y una segunda parte que da opciones alternativas. ¿Realmente hay opciones alternativas a todo para vivir de otra manera, consumir de otra manera? Sí, hay opciones en casi todos los sectores. Igual la tecnología, por la complejidad que entraña en todos nuestros aparatitos, pues hay pocas soluciones, pero hay alternativas. Nada es perfecto en el mundo, pero hay alternativas en todos los sectores y un poco el libro lo que recogía era eso. ¿Qué estamos consumiendo, tanto en la alimentación como en la moda, con la energía, ¿no? En la banca? ¿A qué le estamos dando nuestro dinero? ¿Qué modelo productivo estamos favoreciendo? Que al final es un modelo productivo neoliberal que está consumiendo 1,7 tierras en recursos al año. Es decir, estamos consumiendo y produciendo por encima de la capacidad del planeta para renovarse. Que en 2020 serán 2 tierras y en 2050 3 tierras, dicen. Entonces, pues bueno, es una crítica a todo eso, como en cada sector se repiten una serie de abusos muy sistemáticos y cómo hay gente y hay modelos productivos alternativos y sostenibles que ven las disfunciones del sistema y deciden proponer alternativas que podemos consumir, porque yo esas alternativas las empiezo a conocer como consumidora, o sea, no como periodista, fíjate, o sea, llego no a todos los abusos corporativos, sí como periodista a documentarme sobre eso como periodista, pero el primer paso que hago antes de ponerme a escribir es casi el salto de consumo, ¿no? El decir, yo a estos no les doy mi dinero, entonces yo ya empiezo a cambiarme de cooperativas de renovables a la banca ética, a consumir otro tipo de moda, a consumir otro tipo de productos. No, cuando la BlackBerry se me quedó obsoleta, pues me pillé un Fairphone, que es el único móvil más o menos responsable que hay. Y entonces muchas alternativas las sabía y las había probado, o sea, también. En Carro de Combate también intentáis eso, ¿no? Hacer que la gente sea consciente de lo que consume, ¿no? Y busque otras opciones, otras alternativas. Sí, es un poco la base, ¿no? de todo el proyecto. En realidad dan información precisamente sobre esto que comenta Brenda, que Brenda también es parte de Carro de Combate. Sí, yo me subí al carro hace 1 año y pico, soy la última. Es nuestro último fichaje. Pero sí, nosotros damos información sobre precisamente cuáles son esas condiciones y cuáles son esos impactos sociales y medioambientales y también sobre cuáles son las alternativas. Un poco nuestro mensaje es que los consumidores tienen en su consumo una herramienta muy potente para transmitir ese mensaje sobre qué tipo de sociedad quieren y cómo quieren que sean los procesos productivos de aquello que consumen. No estamos diciendo que todo tenga que depender simplemente en la elección diaria del consumidor, porque entonces es imposible que realmente lo que es importante, que es la estructura, cambie, pero que es su herramienta, ¿no? Es un poco su arma. Es que no se ve aquí, pero nuestro logo es un carrito de la compra con unas ruedas de tanque, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Es su arma, es esa herramienta que ellos tienen para poder decir las cosas, no queremos que las cosas sigan siendo así. Sí, que puede ser además una herramienta de transformación social, o sea, según utilices tu consumo, o sea, tú puedes estar comprando en Primark o puedes estar comprando segunda mano. Pues bueno, son 2 opciones de consumo que tienen unos impactos, que si midiésemos esos impactos es totalmente diferentes. Esas opciones las tienes siempre. Total, que puedes utilizar tu consumo como una herramienta de transformación social y medioambiental. ¿Hay algún sector en el que está cambiando más todo esto? La alimentación, la moda.
Yo creo que hay propuestas en todos los sectores prácticamente, en unos más que en otros. Por ejemplo, la electrónica es mucho más complicada porque es un producto mucho más complejo y tener una... no sé si se oye. Sí. Tener una cadena de producción sostenible en un producto tan complejo es mucho más difícil. Pero yo creo que en todos los sectores se están dando alternativas interesantes. El textil fue uno de los primeros que dio más opciones y ahora, por ejemplo, están empezando también a profundizar un poco en la cadena de producción, porque al principio las opciones que se daban eran más de la confección, ¿no? Condiciones justas de confección, etcétera, etcétera. Ahora se está profundizando un poco más en esa cadena y que sea también el tejido que utilizan, que también sea sostenible, que sea de plantaciones, por ejemplo, de algodón sostenible, o que sea reciclado, etcétera, etcétera. Y luego ha habido algunos productos muy concretos que fueron tomados inicialmente por el comercio justo, como el café, el azúcar, etcétera, que también fueron los primeros, ¿no? Un poco los pioneros en este movimiento. En general, las multinacionales suelen reaccionar y se suelen poner las pilas cuando ya los escándalos han llegado a un punto bastante extremo. O sea, por ejemplo, el momento del aceite de palma, Sagarro de Combate fue pionero en investigar el aceite de palma antes de que tuviésemos ese momento mainstream que se convirtió, y por ejemplo ahora está pasando un poco con la moda, ¿no? ¿Pero han hecho algo o esperan bueno, a que pase? Lo que pasa es que ya están ¿no? Tienen la lupa tan puesta, según el informe que mires, son el segundo o tercer sector más contaminante. Salía AEMA, soltaba un estudio hace nada que decían que es el cuarto sector con mayor impacto ambiental en la Unión Europea. Están tan en el foco y además tienes esa cosa de que dicen que son tan cool que todo están intentando reaccionar. Claro, muchas estrategias son inverosímiles y no son creíbles y muchas son un greenwashing, pero sí que de repente después de la alimentación, que empezó a tener esa reacción un poco hacia lo ecológico, hemos visto como muchas multinacionales también se dedican al greenwashing o al aceite de palma, ¿no? Hay una mesa redonda del aceite de palma sostenible, pues que es más bien insostenible. Pues bueno, la moda también está subiéndose, pero también ocurre en la energía, o sea, ocurre en la banca, ¿no? Cada vez se empieza a hablar más de finanzas éticas, pues bueno, lo vamos viendo. Greenwashing, que es algo que nos interesa mucho a los periodistas. Vosotros conocéis casos claros y flagrantes de greenwashing, ¿no? Por ejemplo, dadnos alguno. Sí, bastante. De hecho, bueno, el que comentaba Brenda sobre la mesa redonda del aceite sostenible, esta mesa redonda, que es un certificado de sostenibilidad del aceite de palma, nace en el 2004 precisamente por toda esa polémica que había, sobre todo fundamentalmente por la gran deforestación que había asociada a la industria del aceite de palma y por además especies no muy icónicas como ha sido, por ejemplo, sobre todo el orangután. Entonces, pues en 2004 la industria y algunas ONGs, en concreto WWF, se alían y hacen un sello con unos estándares X que permitirían a las empresas obtener, ¿no? una certificación que ha sido un poco la justificación que ha utilizado fundamentalmente la Unión Europea y muchas empresas también en Estados Unidos para poder seguir utilizando el aceite de palma en sus productos. Ellos dicen, no, vale, sí utilizamos aceite de palma, pero está certificado como que está producido sosteniblemente. ¿Cuál es el problema? El problema es que primero es que este sello está fundamentalmente controlado por la industria. La mayor parte se supone, ¿no?, que es lo que ellos llaman un sello multi-stakeholder, donde hay varias partes implicadas, a 7 pasos de la cadena, ¿no? Las 7 partes están implicadas, pero mayoritariamente hay industria y sobre todo además industria agroalimentaria y de energía, porque se utiliza para los agrocombustibles. Entonces ellos al final están poniendo las reglas del juego. Y aparte también, como la mayor parte del aceite de palma se produce tanto en Indonesia como en Malasia, el 85%, que son países en los que no hay ningún tipo de mucha redención de cuentas, al fin y al cabo, pues se sigue produciendo mucha corrupción, por ejemplo, con los auditores, ¿no? Esos personajes que tienen que ir a las plantaciones a decir si están cumpliendo los estándares o no. Y un caso que se dio en el 2015 es que el Wall Street Journal sacó un
un artículo denunciando que Felda es uno de los principales productores de aceite de palma del mundo, pero que además es propiedad del gobierno de Malasia, estaba utilizando literalmente trabajo esclavo. Es decir, inmigrantes que estaban retenidos en las plantaciones, a los que se les había retirado sus pasaportes y que no podían salir y que además pues trabajaban horas infinitas sin salario, etcétera. Entonces, sí, claramente, ¿no?, se está utilizando este tipo de herramientas como un greenwashing. Y, por ejemplo, en la moda, todo lo que estamos viendo en multinacionales, ya siento decirlo, es un greenwashing tras otro, ¿no? Estas colecciones cápsulas de H&M, que además esto es una conversación que he tenido yo hasta con los propios responsables en sostenibilidad en SRSC de H&M, ¿no?, que está muy bien aplicar tejidos sostenibles, hacer colecciones sostenibles, pero primero ocurre una cosa, ¿no? Me decían, hemos utilizado el Piñatex, y yo, bueno, muy bien, está muy bien, pero cuando tú eres una multinacional de ese tamaño, empiezas a comprar Piñatex, lo haces ocasionalmente para una colección cápsula, lo que haces es generar una demanda en ese mercado brutal. Cuando dejas de demandar ese Piñatex, lo que haces es quebrar el mercado. Eso, pero son cosas, eso por una parte, pero la otra parte es que esa colección está hecha en Camboya. En Camboya, Bangladesh, se están pagando 30-60 euros al mes, cuando los entes de monitoreo de esas zonas dicen que lo digno para vivir son 250-280 euros al mes. La sostenibilidad, como bien todos sabemos, tiene tres pilares, ¿no?, uno social, uno medioambiental y uno económico. Sin cualquier empresa, actividad, acción, colección cápsula, llámale producto, lo que sea, te falta alguno de los pilares, pues no es sostenible. Entonces nos están vendiendo esas colecciones cápsulas como sostenibles cuando no lo son, porque están hechas con trabajo en condiciones de mucha precariedad. Luego, por ejemplo, estaba pensando un caso de greenwashing, que no he hecho seguimiento de eso, pero bueno, se hizo una class action, una demanda colectiva en Estados Unidos a Nestlé por estar utilizando los claims de sostenible en relación al chocolate, por ejemplo, ¿no?, porque extrae, tiene los cultivos en Costa de Marfil. En Costa de Marfil el trabajo infantil es abundantísimo y ellos han tenido ya varios casos de todo esto. Entonces, bueno, han puesto una demanda colectiva. Yo creo que esto está cada vez mucho más es más generalista, ¿no?, y lo conocemos más, porque bueno, al final tenemos por los medios una accesibilidad a informaciones de la otra parte del mundo y a enterarnos qué está pasando, y bueno, yo creo que es una información que cada vez es más de dominio público. Os haría 1000 preguntas, pero os hago 2 más y dejamos a la gente que pregunte. ¿Qué responsabilidad tenemos los periodistas en todo esto? Pues claro, la mayoría de los medios están un poco presos de la publicidad de esas grandes marcas, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos de no dar a conocer más esas opciones o esas alternativas? ¿O sí que notáis que cada vez hay más movimiento a favor de...? Yo, fíjate, es que no sé qué responsabilidad... A ver, yo he trabajado en medios en los que eran mis anunciantes. O sea, yo no podría haber escrito Tu consumo puede cambiar el mundo en una revista femenina. Ni hubiese podido hacerlo en según qué medios. O sea, tuve que ser freelance independiente para poder escribir lo que quisiese. Y es más, el libro pasó 7 meses en el departamento jurídico de la editorial para ver si nos iban a denunciar o no. Entonces, bueno, responsabilidad. Lo que pasa es que las corporaciones, ha llegado un momento, tienen mucho poder. Las industrias tienen mucho poder. Entonces, más que responsabilidad, hay autocensura, miedo por quien te encarga el trabajo, de a ver si vamos a estar pisando callos y para qué. Entonces, pero no sé si somos responsables. Muchas veces no sabemos lo que está ocurriendo, ni como profesionales ni como ciudadanos, qué está ocurriendo detrás de los productos que estamos consumiendo, cuando deberíamos de saberlos, de saber la trazabilidad. Yo creo que hay varios elementos. Estoy de acuerdo con que es muy complejo, porque al final la mayor parte de los medios dependen de la publicidad, y nosotros, que tenemos un proyecto que es independiente, que se financia fundamentalmente a partir de mecenas, vemos que es muy complicado también que incluso los propios lectores realmente se involucren, ¿no?, y que te financien para que puedas hacer periodismo independiente. Y yo entiendo que también es en parte porque hay en parte, ¿no?, la gente en realidad no se cree, ¿no?, lo que les estamos contando, porque no se fían, no se terminan de fiar mucho, porque ha habido muchísimos casos en los que se ha visto, ¿no?, que había connivencias. Pero también creo que hay un problema en general de marco legal,
con respecto a la transparencia. Porque nosotros, por ejemplo, y no tiene nada que ver con esto, hicimos una investigación, un informe sobre comedores escolares en el que tuvimos que solicitar información pública y mucha gente aquí lo sabrá y es un dolor. Es que no te dan nada y además, y si quieres tener algo que supuestamente deberías tener acceso a ello, primero te dicen que no y tienes que recurrirlo y no sé qué, tal y cual, y es que al final es como... también hay una responsabilidad de los gobiernos obligar no solo a las administraciones públicas a que nos den las informaciones, sino también a las empresas, a que desvelen sus cadenas de producción y a que nos digan dónde y cómo están produciendo. Y además este tipo de periodismo requiere tiempo, que es algo que ahora mismo no se está valorando el periodismo, y dinero, que tampoco. Entonces, pues bueno, no sé si es responsabilidad, pero esos dos factores condicionan mucho. O sea, nosotros desde Carra Combate, gracias a los mecenas, podemos dedicarnos a investigar eso. Cada una nos hemos dedicado a estas vías a cuenta de nuestro riesgo profesional, ¿no? De hacernos freelance, autofinanciarnos. O sea, yo la mitad de tu consumo puede cambiar el mundo iba a ser 1 año y medio y fueron 3, entrevisté a 250 personas. O sea, yo puse ahí 250 personas, entonces yo puse dinero en ese libro. Pues bueno, alguien tiene que financiar eso y luego estuve 3 años dedicada únicamente, exclusivamente a eso. Entonces, pues eso también te condiciona mucho quién te puedes dedicar a eso, cómo te lo montas. Lo primero que te pregunté cuando te entrevisté por ese libro es, ¿no os han puesto demandas? No, lo que ha habido son actos de seducción, muchos. Oh, vale. Porque las multinacionales están pasando a otra fase en la que no te ponen demandas, además no les viene bien, pero lo que intentan es seducir y contarte mucho lo que hacen y esto y lo otro y tal. Uh-huh. Sentíos libres y preguntad. Esto, otra preguntita, ¿no se solucionaría bastante con un buen etiquetado? Pero, sí, perdón. Pero al mismo tiempo hay que saber leer el etiquetado. Bueno, ya es que se hace complejo para que la gente no se entere, pero con un buen etiquetado... Se hace complejo para que la gente no se entere, pero al mismo tiempo todas las informaciones referidas a, por ejemplo, sostenibilidad, en realidad son muy complejas. Entonces, ¿cómo vas a resumir eso en un etiquetado? Que pones un verde, un naranja, un rojo. Muchas veces no, en cuestiones de sostenibilidad e incluso en cuestiones sociales tienes pros y contras. A mí me crea cierta... Hay cosas que son muy evidentes y que son muy fáciles, pero la mayoría, y yo por lo menos lo que me he encontrado en el terreno, es que siempre hay conflicto con todo. Entonces, ¿cómo lo pones con un etiquetado, un color? ¿Cómo lo...? Sencillo, simplificado. Muy sencillo. Hola, Brenda, Laura. Pregunta abierta para las dos, para los tres. Habéis aludido en vuestras intervenciones a esa perversión sistémica que existe en los procesos de producción actuales, globales, en la dificultad que entraña cambiarlos para que nos permita al consumidor establecer un consumo más responsable, pero Brenda aludía también a un factor de esperanza, y es que es posible consumir de una manera más responsable. Sin embargo, vemos, o al menos es una percepción que tengo como consumidor, que intenta ser responsable pero no lo consigue demasiado. No solo que nos lo ponen difícil desde las tiendas o los mercados para consumir de manera más sostenible, más equilibrada, sino que el propio consumidor da la impresión de que de cara a la galería está muy comprometido, es muy consciente de que existe un problema de sostenibilidad que invita a una acción suya particular, pero luego a la hora de la práctica parece que no está dispuesto a capitalizar, a renunciar a cierta parte de su calidad de vida o de su comodidad para precisamente conseguir esa mayor sostenibilidad en su consumo. Sería el greenwashing del consumidor, sí, ¿no? De hecho hay una palabra que a mí me llegó de nuevas hace un par de meses que reconozco que me despertó bastante animadversión, que es el clictivismo. Que a mí me dejó totalmente A ver, yo voy a tender una lanza a favor del consumidor. Voy a dar una cifra que va a explicar mucho por qué al final tenemos tendencia
a estar dentro de la misma voracidad del propio consumo. O sea, en marketing se gasta en el mundo 400.000 millones de euros al año. Esto es más que el presupuesto de la ONU para nada, de justicia para cualquier cosa. Esto supera cualquier presupuesto de cualquier cosa. Todo eso es dinero que está diseminado para intentar seducirnos desde la tablet, el móvil, cuando te levantas por la mañana y pones la radio. Le dan a gente famosa productos para que los lleven, genere una situación de multiubicuidad y tú te los pongas. Quiero decir, la maquinaria de la sociedad de consumo es tan potente que realmente lo que nos cuesta es desprogramarnos esas lógicas de mercado, porque todos en el fondo nos creemos al final eso de yo no soy tonto, ¿no? Por comprar barato es lo inteligente, yo no soy tonto, y toda una serie de mantras que la industria, el modelo productivo, las corporaciones nos han ido metiendo, que tenemos metido en la publicidad. Tenemos esa imagen de la felicidad, que es una persona con las bolsas de grandes marcas, ¿no? Con bolsas de la compra. Entonces ahí hay una parte que bueno, que no es todo responsabilidad nuestra. Luego hay una parte que tampoco se visibilizan las alternativas. O sea, nosotras tenemos ese trabajo de visibilizar las alternativas, también nos hacemos esa crítica y esa investigación, pero también visibilizamos las alternativas. Pero muchas veces esas alternativas no se están visibilizando. Entonces, si no conoces las alternativas, pues bueno, es raro que vayas a cambiar. Y luego, cuando conoces las alternativas, tenemos que tener en cuenta que los procesos de transición y de cambio son lentos. O sea, yo no me levanté por la mañana, me di un golpe en la ducha y empecé a consumir todo sostenible. Esto fue un proceso de tiempo. Por ejemplo, la alimentación es complejo, porque la alimentación, o sea, por ejemplo, la moda es más fácil, pero la alimentación es complejo porque hay muchos productos y mucha historia. Entonces, de hecho, Brenda, tú acabas de sacar otro libro, se llama Al borde de un ataque de compras. Que tiene que ver mucho con lo que ha dicho él. Sí. Claves para un consumo consciente. Parece que y está puesto en la dices, editorial. no os agobiéis en intentar cambiarlo todo de repente, Claro. poco a poco, que hartos problemas tenemos ya como para intentar ser coherentes de la noche a la un mañana. cambio al mes que sean progresivos y sean consistentes. De hecho, este libro, o sea, después de Tu consumo puede cambiar el mundo, me pasé 2 años dando conferencias y se repetían las mismas cuestiones. Que si es más caro, que si es más inaccesible, que si la gente de donde sea va a dejar de fabricar ropa, entonces morirán de hambre, que si quebrará. Entonces, todas esas respuestas las recogí en un libro que era como, esto se le repite todo el rato, y las alternativas, de una forma cortita, resumida, para que cualquiera, desde un niño a una señora mayor, pueda verlo y pueda decir, esto, y ya está. Pero vamos, Laura. Sí, no, yo quería añadir a lo que ha dicho Brenda, que yo creo que una de las ideas más poderosas que ha tenido el marketing es esta idea de si no consumimos, nos morimos todos, porque nadie va a tener trabajo, va a ser imposible, ¿no?, que la economía se mueva. Entonces, muchas veces encuentras esa resistencia a la gente cuando tú les dices, bueno, pero ¿realmente necesitas esto? Piénsalo antes de comprarlo, porque igual no necesitas, va a acabar en el fondo del armario y pues igual viene pues eso, ¿no?, de Bangladesh y ha tenido una huella importante. Ya, pero bueno, si lo estoy comprando, pues estoy favoreciendo la economía, que ni siquiera suele ser local, suele ser la de Inditex. Claro, entonces hay que luchar también un poco contra esa idea que se está haciendo por parte de muchas organizaciones también, pues de economía social y solidaria, de economía circular, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco de reestructurar, ¿no?, nuestras ideas sobre los sistemas económicos y sobre cómo funcionan, y que, no sé, yo creo que no nos vamos a morir todos mañana porque empecemos a consumir pensando un poquito antes de hacerlo. Y sobre todo porque esas ideas de que estamos generando riqueza no se sabe dónde, por ejemplo, en Camboya, en Bangladesh, ni se están generando por la vía laboral, porque los salarios son precarísimos, pero es que ni por la vía fiscal. Eso es la forma que tienes que generar riqueza en un país, porque todas esas multinacionales tienen grandes excepciones, o están fabricando en zonas francas, o tienen unas condiciones fiscales súper favorables, además de su ingeniería ya fiscal ya montada. Entonces, pues todas esas falacias hay que desmontarlas, porque realmente son, junto con no conocer las alternativas, es lo que a los consumidores nos mantiene un poco cautivos. Más preguntas. Yo quería hacer, bueno, la primera pregunta era como consumidora, porque yo salgo de aquí, evidentemente, como todo lo que habéis dicho, diciendo, ¿y ahora qué compro? O mejor no compro nada. Comer para comer sí me hago la idea, que las naranjas pueden ser de Valencia, pero no sé cuándo se le están pagando al agricultor, que por cierto le pagan poquísimo, claro. Total, bueno, que no, yo quería preguntar como periodista, y muy cortito, pero no sé si demasiado. Es que lo que vosotros casi estáis haciendo es activismo. O sea, yo no sé, no es que me parezca mal, pero vosotros no sé si estáis dando información, vosotros sois la fuente de una información y sois activistas. Entonces, ¿qué papel os queda a los periodistas
bueno, yo menos, pero bueno, que van a las ruedas de prensa, que tratan con las colecciones modas, ¿qué pueden hacer? ¿Dedicarse a buscar cuántos niños han tenido que trabajar en Bangladesh? No sé, es que es muy difícil hacer información sobre los temas de los que habláis. Hacer información, no dedicarte a hacer investigación y hacer activismo. Esa es la impresión que tengo. No, entiendo la reflexión. A mí muchas veces me han llamado activista. Yo cuando me dedico a hacer periodismo, o sea, puedo tener un activismo en mi vida ciudadana, pues bueno, pero cuando soy periodista. Lo que pasa es que yo no entiendo la equidistancia del periodismo cuando estamos hablando de abusos de derechos humanos. Entonces ahí, claro, yo siempre me voy a posicionar en un sitio que creo que es además en el que se tiene que posicionar el periodismo independiente. Entonces, si ahí de repente se me aplica el término activista, pues mira, lo llevo ahí con orgullo, pero yo en el periodismo no ejerzo como activista, ejerzo como periodista, intento, siempre además lo intentamos, ir al dato, hablar con las fuentes para que no sea solo el dato, el tener una visión lo más tridimensional o más de las perspectivas, y te lleva a investigar. Pues bueno, eso lo puede hacer más personas, no lo sabes tú, Laura. Perdona, lo decía esta mañana Rivas, dice, hemos empezado a un cuarto de la tarde, con lo cual podemos terminar un cuarto de hora más tarde. Lo decía esta mañana Manuel Rivas, es periodismo comprometido, periodismo con conciencia. No es periodismo activista, es periodismo comprometido. ¿Eso está mal? No. Pues a los que escriben de moda, eso sí que son activistas. Ni siquiera estoy de acuerdo con que sea periodismo comprometido. Yo voy a donde están pasando las cosas y cuento lo que veo. Y yo... como periodista, primero entrevisto ya sea al trabajador, ya sea al campesino, etcétera, etcétera, entrevisto a la industria, si me quieren responder, que generalmente es que no, y a los gobiernos. No sé, si eso no es periodismo, no sé lo que es. Lo que pasa es que se ha usado mucho lo del activismo para desacreditar al periodismo ambiental. Claro. Y el que escribe de moda, eso sí que es activismo. No, eso es psicología directamente. Eso es marketing. Total, es marketing. Era lo que sentía yo haciendo en esas revistas. Pero bueno, es más, es que me acuerdo que, no voy a contar en cuáles de las revistas era, pero me acuerdo que metiendo, yo soy como muy de cifras, entonces también lo era y lo intentaba. Me dijeron, no pongas esta cifra de Louis Vuitton, no te pongas espesita, Brenda, y me decían que me ponía espesita. Entonces me dijeron, porque es que creo que no entiendes, estamos aquí para vender ropa. Y digo, no, perdón, esto me lo dijo mi directora. Y le dije, no, perdona, la que no entiendes eres tú. Yo no estoy aquí para vender ropa. O sea, si quiero vender ropa, me voy a Zara. Yo estoy aquí para hacer periodismo. Y quiero decir, en esos medios no se hace periodismo. Si tú coges una revista femenina, incluso masculina, o un semanal, empiezas a quitarle todas las páginas que son apología del consumo, pagadas con anunciantes o con intereses comerciales detrás, y te quedas con las páginas de contenido, te digo que no te quedas ni con una decena de páginas libres de culpa, ni de nada. Es claro, culpa. Culpa. Antonio, Yo tengo una pregunta para Brenda Chávez. Cuando tú publicaste tu libro, yo me acordé mucho de un libro que había leído hace unos años que se llama Nólogo, de una periodista canadiense que se llama Naomi Klein. Mi pregunta para ti, han pasado unos años, después publicaste tú el tuyo en español, han pasado unos años y mi pregunta sería, o mi reflexión sería, ¿dónde está hoy Naomi Klein? ¿Dónde estará Brenda Chávez dentro de unos años? ¿O cuántas Brendas, cuántas Lauras, cuántas Naomi Kleins nos hacen falta para realmente cambiar la conciencia colectiva que hay a nivel de consumo? Porque tú misma estás reconociendo toda la fuerza que hay por parte del poder del marketing, de las grandes marcas, de las grandes empresas. ¿Dónde va a estar? O sea, ¿dónde está? Mira, Brenda Chávez está en carro de combate, más feliz, quiero decir, el día que estas mujeres me invitaron al carro, nos conocíamos de lejos, y además era muy, muy difícil que coincidiesen en Madrid, tanto Nazaré como Aurora, que está en España, pero Nazaré está en Buenos Aires, ella estaba en Van Gogh, entonces era como juntar, y nos conocimos físicamente, que ya seguíamos el trabajo, y cuando me pusieron en el carro, no me parecía el mejor sitio donde podía estar investigando, o sea, era como felicidad. Pues espero que haya muchas. Gracias por decirme lo de Naomi Klein. A mí me lo decían en plan chiste, mi editor de entonces me decía, ¡ay, la Naomi Klein española! Pero que el problema es que no hemos vendido la calidad de libros. O sea, Naomi Klein y yo nos faltan muchos ceros para que vendamos los mismos libros. Pero espero que haya mucha gente que haga este tipo de cosas. Pero Gonzalo quiere preguntar, ¿estamos consiguiendo cambiar algo?
¿Desde el periodismo? Sí, desde un periodismo distinto como el vuestro. Yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que esa generación de Greta que está saliendo y están de los nervios con el planeta que les vamos a dejar es por la información que compañeros les está dando y porque eso lo están viendo y estamos generando esos Fridays for Future. Quiero pensar que es debido a la información, el acceso que tiene información, que lo estamos dando todos y todas. Porque claro, nosotros estamos aquí hablando de esto y luego está el Black Friday, mañana. Black Fraude, que es una avalancha. Son como dos tendencias, ¿no?, divergentes en el mundo. Bueno, que hace falta muchas Brendas, muchas Lauras. Sí. Más y acabamos, que si no José Antonio me riñe. No hay más. Vale, ahí. Una. Os quería preguntar como qué estrategias o qué maneras de comunicar habéis visto que son más efectivas para llegar a esa otra gente, a esa gente que a priori no está mentalizada en voy a consumir de otra manera, ¿no? Que al final yo creo que es como el reto más fuerte que hay, ¿no? Bueno, nosotras hemos intentado utilizar mucho la historia personal, porque nosotras como vamos al terreno y entrevistamos a mucha gente, hemos intentado utilizar mucho, ¿no?, un poco ese hilo, sino ese enfoque humano, ¿no?, que se suele hablar mucho en el periodismo, de intentar contar cuáles son esos problemas a través de la historia de alguien o de algunas personas en concreto. Y eso generalmente nos suele funcionar bastante bien porque la gente en cierto modo se siente más identificada igual, ¿no? Pues si a esta persona le está pasando eso, pues también igual le puede pasar a otra persona. O simplemente hay algún tipo de empatía, ¿no? Y también generalmente hemos tenido mala adaptación cuando las historias son excesivamente negativas, cuando no hay ese factor positivo de, bueno, no, cuando son muy apocalípticas, que parece que nos vamos a morir aquí todos mañana, cuando hay un poco de factor positivo de, bueno, pues hay gente haciendo cosas. Esas historias de gente que están haciendo cosas, que están cambiando cosas, que incluso comunidades muy pequeñas, pues en la investigación del libro, comunidades en Indonesia que están reforestando bosques primarios, otras comunidades que están limpiando mares, también, bueno, esto no es en el libro, ¿no?, pero una iniciativa, por ejemplo, para replantar corales, también en el sudeste asiático. Todo ese tipo de historias que son positivas y son humanas generalmente suelen llegar a un público muy general que empieza a poquito a poco concienciarse con ese tipo de historias. Sí, porque además lo curioso es que en cada historia de estas tremendas que te encuentras, al lado está ocurriendo algo, alguien está intentando paliar eso que tú estás cubriendo, ¿no? Ya sea los monocultivos de palma, las reacciones que se hacen. Entonces yo creo que combinar el contar una situación crítica con que hay gente que está intentando revertir esa situación y hay alternativas, creo que es la combinación perfecta, porque también necesitamos eso, ¿no? Necesitamos luz, o sea, necesitamos que nos digan lo que está mal, pero también el plantearnos que otro modelo es posible y es posible. Pues nada, terminamos ya de los 73 consejos que das aquí para un consumo consciente. Hay uno que a mí me encanta, que es el penúltimo, y que además es bueno porque pide que se consuma más. Consume y regala cultura.